Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. ¿Se han puesto a pensar cuántos comportamientos cotidianos cambiaron debido a la pandemia de COVID-19? Estas alteraciones en la rutina diaria, como dejar de ir al trabajo, al shopping o al cine, no solo han impactado en nuestras vidas personales. Resulta que también están incidiendo en uno de los fenómenos sociales que más preocupan: el delito y la criminalidad. Un estudio realizado por un consorcio internacional de 36 expertos, liderado por la Universidad de Cambridge, mostró que en 27 ciudades de 23 países diferentes se produjo una reducción promedio de los delitos de 37% a raíz de las medidas de restricción de la movilidad dispuestas por los gobiernos para frenar la transmisión del coronavirus. Una de las ciudades incluidas en el trabajo fue Montevideo, que, al igual que las otras urbes analizadas, mostró una caída en los delitos. Les propongo que en estos minutos conozcamos más a propósito de esta investigación, que le da una perspectiva amplia a un tema que ha estado instalado con fuerza en el debate político uruguayo, porque casualmente el año de emergencia sanitaria coincidió con el cambio de gobierno y con un giro en las políticas de seguridad pública. Para eso vamos a conversar con dos de los científicos uruguayos que participaron en este trabajo. Por un lado, saludo al economista Carlos Díaz. Buen día. Buen día, Emiliano. Gracias por la invitación. Y por otro, al sociólogo Nicolás Trachtenberg. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Carlos está en Montevideo, ¿no? Exactamente, Montevideo. En cambio, Nicolás está en Cardiff, Gales. Ya hemos charlado contigo en otras ocasiones desde por allá, ¿no? Sí, acá desde Gales, exactamente. Yo decía justamente que este estudio que se publicó la semana pasada, el 2 de junio, que apareció en la revista Nature, fue realizado por un consorcio internacional de expertos en ciencias sociales liderado por la Universidad de Cambridge. Esa universidad tiene toda una historia en estudios criminalísticos. Tú conoces de cerca eso, ¿no, Nicolás? Sí, exactamente. En Inglaterra, la University of Cambridge tiene mucho prestigio y mucha acumulación en criminología. Los primeros estudios longitudinales se empezaron realizando en dicha universidad y cuenta con un plantel de los investigadores más top en la materia, exactamente. Uh-huh. Bueno, y este trabajo en particular, ¿con qué objetivos se planteó? Vayan respondiendo uno u otro, ¿no? Bueno, digamos, como bien mencionaste vos, con la venida con el ocurrimiento de este evento histórico, la pandemia, cambiaron nuestras rutinas, cambió la vida de todos en todas las sociedades. Y si bien intuitivamente uno observaba que habían entre estos cambios, uno de los cambios que ocurrían era el descenso del delito, lo que se quería tratar de hacer con este estudio es tratar de verlo en forma comparada y controlada. Había algunos estudios que empezaban a mostrar como la bajada del delito en algunas ciudades americanas, en unas ciudades europeas. Entonces lo que este proyecto intentó decir fue, bueno, vamos a tratar de unir la mayor cantidad de ciudades, unir los datos de todas estas ciudades y tratar de ver exactamente qué tipo de bajada, digamos, cuánto está bajando el delito, en qué tipo de delitos y si hay diferencias entre las ciudades. Y entonces este proyecto liderado por Cambridge, también por la Universidad de Utrecht y por la Universidad de San Pablo, juntó a estos más de 30 expertos para tratar de llevar adelante este objetivo. La investigación se centró en 27 ciudades de 23 países diferentes. ¿Cómo se eligió esas ciudades? Bueno, en realidad ese es un gran desafío. Como decía Nicolás, la idea es ser lo más abarcativo posible, pero dentro de eso, bueno, está la restricción de poder, digamos, acceder a la información o no. O sea, no es tan fácil muchas veces acceder a la información. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, tenemos la suerte de tener muy buena calidad y los investigadores tenemos buen acceso a la información del Ministerio del Interior, pero no siempre es cierto para otros países. A su vez, después que uno llega a una muestra de países que como vos bien decías, Emiliano, representa particularmente, ciudades en realidad, más concretamente, que son el objeto de estudio y que representan los diferentes continentes, sobre todo en realidad las Américas,
tenemos observaciones también de Europa, obviamente, tenemos observaciones de Oceanía. La idea también es después de uniformizar estas observaciones y decir, bueno, cómo se mide el hurto, por ejemplo, qué se entiende por hurto, que parece capaz que algo muy trivial, pero no es tanto, en Montevideo, qué se entiende en San Francisco o qué se entiende en Barcelona. Entonces ahí también hay otro desafío grande y bueno, obviamente que eso llevó bastante trabajo y llegamos al punto de mayor consenso, creo, y lo mejor que se podía para uniformizar toda esta información. ¿Algo más, Nicolás, sobre cómo se eligieron las ciudades? Así ya pasamos a los otros detalles. No, bueno, complementando un poco lo que dice Carlos, obviamente se trató de tener la mayor cobertura regional posible, pero estaba justamente esa limitación en la cual, por ejemplo, nos hubiera gustado mucho más tener algunas ciudades africanas y un poco más de variedad en Asia, pero había poca capacidad de conseguir la información a tiempo. Y después está esa limitación de, bueno, cómo uniformizar los datos, ¿no? Incluso en Uruguay, que tenemos muy buena calidad, muy buenos datos y muy buena información, la discusión acerca de qué tipo de delito es igual o no al cómo se está midiendo en otras ciudades, fue un gran desafío. En principio creo que quedamos bastante contentos. Creo que hubiera estado bueno haber agregado, como decía, más ciudades africanas, por ejemplo. Bueno, el informe concluye que hubo una reducción de los delitos durante la pandemia de COVID-19 en esas 27 ciudades de 23 países diferentes. La baja en promedio fue 37%. ¿Era esperable esa conclusión? Se los pregunto porque acá en Uruguay desde el año pasado se maneja esa hipótesis, sobre todo desde el Frente Amplio. Hasta en algún momento el fiscal de Corte, Jorge Díaz, había esgrimido hipótesis de ese estilo, ¿no? Sí, acá hay que hacer una puntualización que es muy importante, creemos nosotros, que el análisis, primero, no se concentra en ningún país en particular, o de nuevo, en una ciudad en particular, y tampoco es una evaluación de políticas públicas, ¿no? O sea, nosotros lo que acá estamos tratando de ver es, bueno, por el confinamiento, por las medidas de restricción de movilidad, fundamentalmente, como consecuencia de la pandemia, ¿qué ocurrió en el delito? O, para ser más concretos todavía, en las denuncias policiales, porque en realidad, lamentablemente, este es otro problema que tenemos los investigadores, no observamos el delito, observamos las denuncias. Pero bueno, esto es una puntualización muy importante, porque incluso cuando nosotros podemos encontrar efectos para una ciudad, de nuevo, me gustaría hablar de acá, de todas las ciudades en conjunto, lo cual no nos impide después hacer análisis concretos en cada uno de los de las unidades de observación, pero digo, incluso cuando nosotros encontremos un efecto, podemos decir, o no podemos descartar, por ejemplo, un impacto positivo de una política local. O sea, son dos cosas separadas sobre las cuales tenemos que ser muy cuidadosos y no pedirle al estudio cosas que el estudio no va a poder hacer. Entonces, esa es una puntualización que me parece importante, lo cual, de nuevo, insisto, no quiere decir que esto no agrega al debate y nos permita pensar lo que pasó localmente en cada ciudad. Bueno, entonces, capaz que, volviendo sobre lo que acabas de decir, ¿queda claro que la explicación de esas caídas está en las medidas que se tomaron para restringir en mayor o menor grado la movilidad? Bueno, quiero complementar un poco lo que dice Carlos, es que porque el debate justamente en Uruguay estuvo muy zanjado, muy antagónico entre quienes decían que el descenso del delito se debía a las medidas del gobierno y quienes decían que era producto de la pandemia. Y tal vez la respuesta esté un poco a mitad de camino entre ambos. Una cosa que vos dijiste, Emiliano, al principio, que es muy importante, justamente es eso, es cuando ocurre la pandemia, justo es cuando hay un cambio de gobierno. Entonces, resulta muy difícil saber exactamente qué es lo que está produciendo el descenso en los delitos. Este tipo de estudios lo que ayudan a entender es que, sin descartar que haya habido un cambio de gobierno, que el cambio en las políticas de seguridad del gobierno puede haber tenido un efecto, es muy aventurado decir que todo el descenso del delito es producto de ese cambio de gobierno y que la pandemia, como estamos viendo en todos los países, incluido Uruguay, está teniendo un efecto. Se ven los resultados, los métodos de análisis que mostramos permiten concluir eso, y aparte hay hipótesis y mecanismos explicativos
razonables de por qué eso está ocurriendo. Sí, ustedes en el informe, por lo menos tal cual se lo plantea en inglés, dicen que el estudio se desarrolló en ciudades en las que estaban en juego diferentes variantes del stay at home, ¿no? Del quedate en casa. Diferentes variantes, de mayor y menor intensidad, ¿no? Ha habido, todos conocemos, ha habido una batería, un espectro enorme de medidas y de alcance de esas medidas. Entonces, eso es lo primero que creo que vale la pena puntualizar, porque eso también está medido de algún modo, ¿no? Ustedes sostienen allí que en las ciudades donde las restricciones eran más duras, ¿la caída en la criminalidad fue mayor? Exacto. Nosotros lo que mostramos es que hay una correlación positiva entre estas dos medidas, digamos, entre la medida bueno, que utilizamos para ver la severidad de las restricciones sobre movilidad y la medida de outcome, como le llamamos, que es la cantidad de delito dentro de los diferentes tipos. Sí, exactamente. A ver, acá es importante otra cosa, porque acá se suman dos cosas construyendo sobre lo que ustedes mencionaban, tanto Emiliano como Nico, que bueno, obviamente que la referencia al caso uruguayo o de Montevideo es obvia, no solo porque Montevideo participa, sino que Montevideo tiene una doble particularidad. La primera la mencionaban ustedes, que casi que arrancan al mismo tiempo un nuevo gobierno con cambios en políticas, con la nueva normalidad. Y la segunda tiene que ver con que esa nueva normalidad dio flexibilidad, ¿no? O sea, en otras situaciones observamos restricciones muy severas. En el caso de Montevideo y en el caso de Uruguay en general, había fuertes recomendaciones, digamos, pero no se salía de eso. O sea, entonces, la respuesta sería, sí es cierto, tengamos cuidado que también hay casos particulares. Esto no es un estudio de un caso particular, sobre todo tan particular como el nuestro. Sí, a ver, un par de ejemplos en ese sentido. Si se dispone un cierre de fronteras, es una cosa, porque, por ejemplo, a los efectos de la llegada de droga, aparece un límite más, ¿no? Aparece un obstáculo más, ¿no? O un toque de queda. Si se dispone un toque de queda a determinada hora de la noche, como ocurrió en varias ciudades, hay un impacto evidente que se diferencia de las ciudades donde de noche se puede circular libremente, ¿no? Totalmente. Y justamente eso diferencia enormemente el caso de Montevideo, como por ejemplo el caso de Perú, o en el caso de Lima, o el caso de Barcelona, o el caso de Madrid. Ciudades donde ocurrían justamente medidas mucho más restrictivas a la movilidad de los ciudadanos. Uh-huh. Y nuestro estudio muestra justamente que por eso es importante no solo que desciende el delito, sino qué tipo de delitos descienden, cuánto es la magnitud y cómo esa magnitud está asociada a el tipo de restricciones que se implementaron y durante cuánto tiempo, que también es importante. Yendo a la situación que yo mencionaba recién, si hay toque de queda, difícilmente haya rapiñas en la calle en las horas de la noche, ¿no? Ese es un muy buen punto, porque en realidad, en el fondo, lo que uno quisiera ver acá, cuál es el mecanismo, ¿no? O sea, uno quisiera entender por qué es valioso esto. Bueno, queremos pensar que no vamos a estar en una situación como esta en el futuro, o sea, seamos optimistas, posiblemente sí, pero bueno. Pero igual eso nos puede dar lecciones que son relevantes incluso para la vieja normalidad, digamos. Uh-huh. Entonces, hay una discusión, digamos, o varias discusiones, pero una potencial es cuán relevantes son las oportunidades al momento de entender los delitos. Y acá uno podría ver un experimento muy interesante en cuanto a eliminación de oportunidades. O sea, básicamente, si yo saco a la gente de la calle, ¿qué posibilidades va a tener un delincuente de generar un hurto, una rapiña en la vía pública? Y bueno, es casi que mecánico, pero por otro lado, estoy dejando a las personas en sus hogares. Por lo tanto, eso genera una menor oportunidad al momento de si yo quiero cometer un hurto también dentro del hogar, o capaz que si lo quiero hacer o quiero ingresar al hogar para cometer un delito, tengo que configurar otro tipo de acto, capaz que copamiento más violento, para ejecutar lo que en otra situación podría ser oportunista.
Sí, creo que esos casos, esos ejemplos son bien gráficos, ¿no? A efectos de tener en cuenta cómo las medidas, algunas medidas de estas de restricción de la movilidad o de quédate en casa, algunas de las variantes tienen un efecto, otras tienen otro. Y todo remite a ese concepto que apareció al pasar, oportunidades de delito. Capaz que podemos profundizar un poco en qué quiere decir. No sé si el oyente lo ha escuchado hasta ahora, no sé si lo ha tenido en cuenta. Bueno, como Carlos bien decía, una cosa es demostrar que los delitos descienden y cuánto descienden, y otra es tratar de entender por qué es que esto pasa. Entonces, una de las explicaciones de por qué esto ocurre es porque disminuyen las oportunidades para cometer delitos. Una de las teorías que más se manejan en criminología y en combinación con economía es la teoría de las actividades rutinarias, y es que para que ocurra un delito tiene que haber una convergencia entre la ausencia de vigilancia, que haya un target, una víctima, y que haya un ofensor motivado, ¿no? Entonces, si yo, de golpe y porrazo, por este experimento natural o este experimento criminológico increíble que fue la pandemia, extraigo muchísima gente de la calle, muchas potenciales víctimas, los ofensores motivados no van a tener esas víctimas a las cuales poder asaltar o robar. Al mismo tiempo, como también discutía anteriormente, eso abre la puerta para que puedan ocurrir otro tipo de delitos. Este estudio, por ejemplo, no incluye violencia doméstica, que es un tema que también estamos trabajando con Carlos, pero así como desaparecen las oportunidades para cometer delitos en la vía pública porque mucho menos gente circula, aumentan oportunidades para que tenga lugar violencia en el hogar, y hay algunos estudios recientes que están mostrando cómo la violencia doméstica surgió justamente porque este confinamiento de las personas en los hogares aumenta la probabilidad de que eso ocurra. Esta es una de las explicaciones de por qué puede desarrollarse más el delito en la pandemia. Otra explicación complementaria es aquella más asociada a al estrés y a la anomia, ¿no? O sea, cómo las personas presionadas por las condiciones económicas, por el desempleo, por sufrir mucho más penurias y por el estrés que eso genera, se pueden ver empujados a tener que buscarse la vida cometiendo delitos o reaccionando violentamente. Y estas dos explicaciones pueden estar jugando simultáneamente. Y una tercera, que Emiliano mencionó al pasar, es qué pasa con formas de delito más organizado. Si se cortan fronteras, no entran suministros, no entran drogas, eso puede generar un juego muy particular en la venta y la circulación de ilícitos que puede generar distintas formas de violencia entre los grupos organizados. Por eso creo que es súper importante, cuando estamos discutiendo este tema y viendo los resultados del estudio, hablar de el descenso de qué tipo de delito para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Si les parece bien, después de esta pausa, ahora vamos a recorrer qué es lo que surge del estudio, delito por delito, ¿no? Qué evoluciones se notaron y, bueno, con números y eventualmente diferenciando por ciudades. Ya vamos a retomar la entrevista que estamos teniendo esta mañana con Carlos Díaz, doctor en Economía, profesor de alta dedicación en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay, y Nicolás Trachtenberg, licenciado en Sociología, máster en Criminología, doctorado en Criminología por la Universidad de Cambridge. Un estudio realizado por un consorcio internacional de 36 expertos liderados por la Universidad de Cambridge mostró que en 27 ciudades de 23 países diferentes se produjo una reducción promedio de los delitos de 37% a raíz de las distintas medidas de restricción de la movilidad dispuestas por los gobiernos para combatir la pandemia de COVID-19. Una de las ciudades incluidas en este estudio fue Montevideo, que al igual que las otras urbes analizadas, registró efectivamente una baja en los delitos. En la entrevista central hoy estamos conociendo más a propósito de este trabajo. Para eso nos acompañan el economista Carlos Díaz, acá en Montevideo, profesor en la Universidad Católica, y Nicolás Trachtenberg, que está en el Reino Unido. Estoy trabajando en Cardiff University y en breve me voy a Manchester University. Lo de Cambridge es porque hice el doctorado en Cambridge. Claro, sí, perfecto. Estoy mirando mensajes de los oyentes a propósito de lo que venimos conversando. Y, por ejemplo,
señala uno de ellos, en un periodo como este de la emergencia sanitaria y de restricciones, no hay turistas. Los turistas suelen ser blancos de delito. Ahí hay un ejemplo de cómo un tipo de delitos o una serie de delitos puede caer, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso, supongo? Ese es un ejemplo muy bueno y se da sobre todo en ciudades, por ejemplo, como Barcelona, donde, bueno, se pagan todas, pero particularmente en ciudades, Barcelona es un buen ejemplo donde los delitos, por ejemplo, hurtos cayeron 80%. Y ahí se ve otro claro ejemplo del rol de la oportunidad. Me gustaría dar un ejemplo que también es bastante ilustrativo, cómo la oportunidad puede también generar cambios en la dirección opuesta por la pandemia. O sea, debido a la pandemia, las personas comenzamos a optar por otros medios de transporte que, por ejemplo, sean menos riesgosos, por llamarlo de alguna manera, en términos de salud, como pueden ser, bueno, si comparamos ir en bicicleta que utilizar un medio de transporte público como puede ser el ómnibus o el subte en otras ciudades. Bueno, hay estudios que muestran que los hurtos a bicicletas aumentaron. Porque, bueno, obviamente una de las razones es porque hay más bicicletas circulando y más oportunidades en esa dirección. Simplemente para reforzar el buen punto que hacía el oyente con otra oportunidad, pero en este caso yendo en la dirección opuesta. Decía el oyente, Richard, en mi caso fue la estafa telefónica, con el supuesto secuestro de mi hija. En mi entorno escuché otras situaciones parecidas y en la seccional policial el agente comentó sobre el aumento de este tipo de delitos. Es otro gran punto. Este estudio no incluyó delitos cybercrimes, delitos online, pero, por ejemplo, un próximo colega mío de Manchester, David Bowie Hill, hizo un estudio sobre cybercrime en Inglaterra y muestran cómo en el curso de la pandemia hay una especie de desplazamiento de los delitos offline, los delitos de la calle, a los delitos online, respaldando el punto del oyente. Bueno, otra precisión antes de ir a delito por delito. ¿En qué periodo se hizo este estudio? Sí, bueno, el estudio lo que busca es mirar un periodo que va básicamente desde 2018 para tener observaciones pre-pandemia hasta fines de 2019. O sea, estamos hablando de los 3 primeros, para ser más preciso, los 3 primeros trimestres de 2019. No, 2020. A ver, el objetivo... Perdón, disculpas, 2020, sí. La idea de esto es básicamente, por la metodología que se utiliza, obviamente que no tenemos la posibilidad de hacer un análisis, o mejor dicho, no tenemos la posibilidad de observar el periodo de pandemia o a partir del inicio de la pandemia sin pandemia. Básicamente parece un juego de palabras, pero es el principal desafío, no sabemos qué hubiese pasado. Entonces lo que tenemos que hacer es ver o generar un contrafactual, ¿no? A partir de los datos que surgen o las observaciones que surgen de los años posteriores para estos países. Y a partir de allí ver o tratar de inferir cómo se hubiese comportado cada una de las ciudades en ausencia de las medidas restrictivas. Por eso se utilizan una extensión de datos que van, bueno, desde 2018 a fines de 2020. Perdón la confusión. Bien. Para el estudio se consideró la evolución de 6 tipos de delitos, según veía: agresiones, hurto, robo de viviendas, robo en general, robo de vehículos y homicidios, ¿no? Y bueno, se estudió qué pasó con ellos en función de los distintos grados de restricción a la movilidad en cada ciudad. En el promedio global, que ustedes me corregirán, en 2020 los homicidios se redujeron 14% respecto de 2019. En los casos de robo en general, la caída promedio fue 46%. En hurtos, 47%. Después, un par de casos particulares de robo a viviendas, 28%, robo de vehículos, 39%, agresiones, 35% de caída. ¿Quieren agregar ustedes a estos números?
Solo aclarar una cosa, que ese robos de 46% es lo que sería robos con violencia, rapiñas, eso es robberies, el término en inglés. Y creo que la otra vez alguien comentaba en Twitter, tipo como riéndose un poco del estudio, diciendo, bueno, sí, demostraron que el delito cayó. Si nos confinan a todos, ¿qué otra cosa esperaban? Como una forma de decir, bueno, esto es algo que todos preveíamos. Por eso es importante, creo, también ver la heterogeneidad. Y por eso es importante ver cómo, si uno mira los homicidios, es un delito que bajó muy poco, es el que bajó menos, y en realidad solo se observa resultados estadísticamente significativos en 3 ciudades. En cambio, si uno ve la bajada de, por ejemplo, las rapiñas, o los hurtos a vehículos, o los hurtos en general, tiene un descenso muchísimo mayor, que es consistente con lo que Carlos mencionaba acerca de las oportunidades. Y también pensando en el comentario del oyente sobre el turismo, ¿no? Hace mucho sentido pensar que en las ciudades en las que disminuye mucho el turismo, baje mucho los delitos de este tipo, porque además no es solo que hay menos víctimas en la calle, sino menos víctimas prevenidas. Una persona que está recorriendo una ciudad que no conoce tiene mucho menos manejo de esa ciudad y mucho menos capacidad de cuidarse y saber por dónde ir. Entonces, por eso es importante distinguir los distintos tipos de delitos y ver los efectos en las distintas ciudades. Bien, y en el caso particular de los homicidios, que fueron los que tuvieron la menor caída, 14%, ¿algo para añadir? Y bueno, a ver, el tema de los homicidios es que justamente es un delito que tiene, digamos, para empezar, una discusión mucho más fuerte acerca de cuán motivado está por razones exclusivamente instrumentales y económicas. Además que algunos de estos homicidios pueden ocurrir dentro de los hogares en forma intrapersonal, con lo cual el cambio de digamos, la restricción a la esfera pública no le afecta mucho. Y en tercer lugar, sobre todo en países donde hay formas de delito organizado, estos homicidios pueden estar asociados no solo a violencia intrapersonal, sino a problemas entre bandas o entre grupos. Y hay algunos estudios de casos interesantes. Por ejemplo, hay un estudio reciente de Millar, creo que es el autor, en México, mostrando que justamente digamos, los delitos asociados al grupo, los delitos asociados a los grupos organizados son bastante inelásticos frente a la pandemia. Entonces es un delito que uno tiene que estudiar con cierto cuidado. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando en ese caso de homicidios entre narcotraficantes, por ejemplo, o muertes como ejecución, como sanción para cuando no se paga, cuando hay deudas en el consumo de drogas. ¿Y eso es independiente de las circunstancias? No quiero decir que sea independiente completamente de las circunstancias, pero que sí puede ser menos tan directamente reactivo a las condiciones de movilidad. Uh-huh. O sea, si por ejemplo, me parece que como lo expresaba Carlos estaba bien, ¿no? Uno tiene que pensar qué hubiera pasado si no hubiera habido pandemia, el contrafáctico. Entonces, por ejemplo, un hurto en la calle, con una motivación estrictamente económica, que hubiera sido, te quiero robar la billetera, se complica el hurto y te acabo matando, en la condición de pandemia es algo que no ocurre. O sea, ese hurto directamente no existió, esa muerte desaparece. En cambio, si hay una disputa de drogas en un territorio y hay pandemia, esa disputa de drogas probablemente va a ser mucho más inelástica y va a mantenerse. Entonces, si hay venganzas o problemas entre esas bandas, probablemente sigan teniendo lugar. Tal vez un poco más restringidos, pero no completamente restringidos como si en el caso de los delitos más mundanos. Y algo ya quedó dicho al pasar, pero les pregunto específicamente ahora que estamos haciendo la recorrida, ¿qué ocurrió con violencia doméstica, abuso infantil en el contexto del confinamiento? El estudio no abarca esos delitos. Sí, eso es un muy buen punto. En realidad ya algo adelantaba Nicolás. Acá hay dos delitos que son los grandes ausentes, si uno quisiera destacar dado lo que vivimos, que son los delitos informáticos y la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene una gran particularidad que entre otras cosas,
volvemos a hablar un poco también de las oportunidades, ¿no? Y acá tiene que ver con el hecho de que el potencial agresor, la potencial víctima, van a estar confinadas capaz, y las posibilidades, por ejemplo, de denuncia, de ayuda van a cambiar, los incentivos van a cambiar totalmente. La situación que se vive, los determinantes de la violencia doméstica, algunos se pueden activar, capaz que algunos desaparecen, pero algunos se pueden activar, que tienen que ver a veces con presiones sociales, económicas. Entonces, sí es un punto muy importante, el estudio no lo abarca, y ahí hay resultados que indican que se podría haber visto un aumento de la violencia doméstica en esta situación. Y un complemento de lo que dice Carlos es que, digamos, hay un futuro follow-up o estudio en el cual pretendemos juntar los datos de violencia doméstica de todas las ciudades próximamente. O sea, queremos trabajar en este tema porque nos parece importante. Ahora, es un delito que es particularmente sensible, sobre todo también por el tema de la medición. O sea, digamos, la pandemia puede haber afectado la reducción real de los delitos y también la reducción a reportar. Entonces, según el tipo de información que uno esté haciendo, puede tener resultados muy sesgados. Entonces hay que ser muy cuidadoso con las conclusiones que uno saca dependiendo del tipo de datos que tiene. Como estamos usando datos de denuncia policial, juzgamos que lo más cauteloso era empezar con los datos más robustos y luego hacer un avance hacia violencia doméstica. No obstante lo cual, hay un reciente metaanálisis de Piquero que muestra que, sumando algo así casi 20 estudios, más de la mitad de Estados Unidos, usando distintos tipos de información, datos policiales, datos de salud, datos autorreportados, en general se observa un incremento de la violencia doméstica en la mayoría de los estudios, siempre cuando no se usan datos policiales e incluso en algunos que se usan datos policiales. Creo que es bueno que los oyentes sepan es que en el estudio están los resultados ciudad por ciudad, ¿no? Acá yo les he estado preguntando por promedios, ¿no? Exacto. Cada uno de los delitos hablamos de promedios, pero el trabajo, del cual vamos a colocar el link para que los oyentes puedan leerlo, el trabajo es muy pormenorizado en la explicación de los distintos casos, ¿no? De eso, Nicolás, para terminar este bloque, de eso, de lo que se observa recorriendo las distintas ciudades, ¿algo que te haya llamado especialmente la atención? No, bueno, un poco lo mencionábamos al principio, ¿no? Si uno mira las diferencias entre las ciudades, ve claramente cómo, por ejemplo, Barcelona y Lima tienen magnitudes, como mencionaba Carlos, mucho más altas en varios de estos cambios, justamente porque tuvieron restricciones mucho más importantes. Montevideo está generalmente siempre a mitad de tabla, como corresponde a nuestra idiosincrasia. No, y lo otro que me gustaría mencionar, que no mencionamos, que es también como una especie de punto importante, es la corta vida que tiene el efecto de la pandemia sobre el descenso de los delitos, ¿no? O sea, pasado un tiempo, los crímenes tienden a volver a sus niveles pre-confinamiento. Entonces, es importante entender que este es un efecto que dura, en promedio creo que es entre 2 y 5 semanas, y una vez eso, naturalmente los delitos vuelven a su estado natural, que es muy consistente con lo que mencionaba Carlos acerca de las oportunidades, ¿no? Si uno restringe las oportunidades, luego vuelve a aflojar y vuelve a la vida a funcionar, entonces las oportunidades delictivas vuelven a aparecer y uno esperaría razonablemente que aumentaran los delitos. Bueno, enseguida retornamos. Llegamos al final, llegamos a los últimos minutos de la entrevista que estamos realizando esta mañana a propósito de este estudio que desarrolló un consorcio de expertos, concretamente 36 expertos liderados por la Universidad de Oxford. Se examinó 27 ciudades en 23 países para saber qué había pasado con los delitos. Y se comprobó la caída de los delitos, un promedio de 37%, pero bueno, con una cantidad de matices, con una cantidad de detalles que son los que, bueno, el informe contiene y estamos conociendo por la vía de esta nota en la que nos acompañan, por un lado, Carlos Díaz, doctor en Economía, acá en Montevideo, y Nicolás Trachtenberg, doctor en Criminología, desde Escocia, concretamente en el día de hoy. Vayamos al final, al caso
Uruguay, al caso Montevideo, que, como ya señalé, está incluida, la ciudad de Montevideo está incluida en el estudio. Se constató que la capital sigue la tendencia global de baja en los delitos analizados. Ya sabíamos eso. El Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, en su informe sobre el primer año de la nueva gestión del nuevo gobierno en el Ministerio del Interior, registró para Montevideo una baja de 19% en los homicidios, 10% en las rapiñas, 12% en hurtos, si consideramos el periodo marzo 2020, febrero 2021 y lo comparamos con el mismo periodo un año antes. Sin embargo, resulta que en los meses siguientes, pese a que ya no hubo restricciones significativas a la movilidad, la tendencia a la baja de los delitos siguió. Entonces, ¿qué dicen ustedes sobre este aspecto? Nicolás. Dos comentarios. Bueno, sí. No, dale Carlos. Sí, dos comentarios que son importantes. El primer comentario tiene que ver con que acá a nosotros nos interesa el comportamiento y no la restricción. La restricción es el proxy o la aproximación que utilizamos para capturar el comportamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener una situación muy restrictiva y que la gente no me haga caso, salga igual, y por lo tanto ahí tengo un problema de error, digamos, por llamarlo de alguna manera técnica, pero digo, voy a estar diciendo que en esta ciudad hubo una restricción alta, pero en realidad cuando miro la movilidad, que también lo controlamos por eso, la movilidad es la de capaz de una ciudad, una restricción muchísimo más leve. Entonces, eso como primera observación. La segunda observación tiene que ver con la metodología y tiene que ver con un comentario que tú decías, Emiliano, que decía, ya lo sabíamos, que en realidad es cierto. Luego ya sabíamos el movimiento. Lo que queríamos capturar o queremos capturar con esto es si efectivamente el movimiento corresponde a una eventual causa, que en este caso sería las medidas de confinamiento. Lo que hacemos nosotros, y por eso hablábamos hoy de que tenemos una muestra que no solamente va a incluir los datos de marzo, en el caso de Montevideo, por ejemplo, de marzo de 2020 en adelante, sino datos de principio de 2020, 2019 y 2018, es que para los datos pre-pandemia, lo que hace el investigador, porque no tengo una situación contrafactual, me la tengo que construir, es decir, bueno, voy a tratar de utilizar, en este caso tengo muchos actores, que son muchas ciudades, y voy a tratar de, por el comportamiento de esos actores, sacar el guión de la obra. Y después voy con ese guión y trato de explicar qué pasó y cómo están actuando después. Y voy a ver diferencias. Entonces voy a ver que no están siguiendo el mismo guión. Y cuando yo veo diferencias en el seguimiento del guión, ahí sí puedo decir que están actuando una película diferente. Entonces, es muy importante acá, para cada uno de los países y sobre todo para el global, tener presente qué, digamos, lo que estamos comparando con qué. No solamente estamos comparando este año con el año anterior, sino que sobre todo estamos comparando este año, por ejemplo, el 2020, con el año anterior, con los anteriores, pero sobre todo con los determinantes que estaban activos y se estaban moviendo de una manera en particular que ya dejaron de hacerlo. Pero a ver, por ejemplo, veía unas declaraciones que hizo en enero Guillermo Maciel, subsecretario del Interior, en el semanario Crónicas concretamente. Él decía, lo que está claro es que la delincuencia no hizo cuarentena en nuestro país. La delincuencia no paró en ningún momento. El único confinamiento que hubo en Uruguay fue voluntario y duró del 13 de marzo al 14 de abril. Un mes. Ahí bajó la movilidad, pero luego se volvió a la normalidad. Nicolás. A ver, me parece que es importante primero ese argumento de que la criminalidad no hace cuarentena ignora que aunque los criminales no hagan cuarentena, si las víctimas sí lo hacen, los criminales pueden tener un problema por la teoría de las oportunidades que estábamos mencionando. De todas maneras, creo que es importante tomar en cuenta los niveles de movilidad, porque concuerdo con lo que dice Carlos, que lo importante es lo que efectivamente termina pasando. Entonces, así como cuando uno aumenta, acá ocurre lo mismo, cuando uno aumenta la severidad de las penas y tiene penas mayores, y la probabilidad de que uno lo detengan es nula, y eso no tiene ningún efecto, si uno tiene restricciones y la gente se sigue moviendo, el mecanismo en la pandemia no está operando. Entonces, me parece que es un argumento interesante para pensar que estamos ante múltiples explicaciones del descenso de la violencia, observar que cuando se recupera la movilidad, cuando hay más movilidad,
los delitos no vuelven a crecer hasta los niveles previos. Eso es un argumento que yo concuerdo que es importante para decir, bueno, acá están operando varias cosas. De vuelta, lo que decíamos al principio, argumentar que el descenso del crimen es producto de los esfuerzos del gobierno exclusivamente parece muy aventurado. Del mismo modo, decir que todo esto es producto de la pandemia, con estos datos de movilidad, también es muy aventurado. Perdón, Maciel agregaba otra cosa. Él decía que en el mundo en general los delitos desde antes de la cuarentena venían bajando y el único país en el que eso no ocurría era Uruguay. Eso es parcialmente cierto. Es verdad que hace 30 años que el delito, y en particular el delito violento, viene descendiendo en todo el mundo. Uruguay es un caso anómalo junto con algunos otros casos de la región latinoamericana. Esto siempre hablando de delitos sin incluir los delitos informáticos. Pero esto es verdad, la trayectoria de Uruguay es uno de los pocos casos anómalos. Esta tendencia se ha revertido en el último año en algunos países europeos y en algunas ciudades americanas también, hay que aclararlo. Uh-huh. Y entonces ese factor, ¿cómo cuenta? Bueno, justamente, creo que a ver, Carlos, que también qué opina, pero creo que justamente me parece que es diferente ver, creo que ese es también parte de lo importante a futuro, ¿no? Que no es lo mismo ver el efecto de la pandemia en países que vienen con un crecimiento del crimen ascendente, que incluso pueden haber fenómenos como regresión a la media, no sé, podemos haber tenido un año muy particularmente elevado y que puede haber una especie de rebote de bajar el delito que se esté combinando con un nuevo gobierno, que se esté combinando con la pandemia, que comparando con países que vienen en descenso sistemático. Entonces, eso hace a ser mucho más cuidadosos con, yo diría, incluso hace ser mucho más precavido de asignarle el efecto del descenso del crimen al propio gobierno. Eso está, digamos, está bien, digamos, estoy alineado con lo que decía Nico. Lo único que quiero agregar es, de nuevo, insistir en ser cuidadosos con las interpretaciones a partir de este estudio individuales y particularmente con la afirmación de lo que pasaba antes. Bueno, el estudio trata de ser cuidadoso y creo que lo es en cuanto a, bueno, como hablábamos, ¿no?, del guión, ¿no?, de cómo se venían comportando cada uno, inferir cómo se venían comportando cada uno a partir de la información y el propio comportamiento de las variables. Bueno, trata de capturar las tendencias o captura directamente las tendencias que traían estos países o particularmente las ciudades que observamos antes de que se desatara la pandemia. Así que eso estaría tenido en cuenta. Y lo último, porque el tiempo se nos terminó, ¿de qué sirve lo que este estudio deja con vistas al futuro? Por ejemplo, puede decirse de alguna manera que para lograr una reducción del delito no necesariamente hay que hacer esfuerzos para cambiar la voluntad del individuo que delinque, sino también reducir las oportunidades para el delito. Esta es una linda pelea entre yo y Carlos, que somos economistas y sociólogos. No, este es un lindo debate que existe en las disciplinas entre economía y sociología o en algunas partes de criminología acerca de, bueno, dónde debe centrarse el corazón de los recursos a la hora de la prevención. Sí, en reducir oportunidades o en cambiar motivaciones. A mí, la opinión personal que yo tengo es que creo que la pandemia, como lo llamaba algún criminólogo, es el experimento natural criminológico más importante de la historia y para mí muestra que ignorar las oportunidades es un error. Es un error y claramente está mostrando de que las oportunidades tienen un rol relevante. No obstante lo cual, tenemos que pensar... Pero entonces el oyente pregunta, ¿pero entonces cómo se hace? ¿Para bajar las oportunidades de delito hay que cambiar drásticamente la movilidad? Bueno, digamos, se puede pensar en formas mucho más moderadas. Hay muchas políticas de prevención situacional que apuntan a afectar las oportunidades de los ofensores motivados sin trancar completamente la movilidad de las personas. Y la criminología ha desarrollado ejemplos de políticas de ese tipo en las últimas 3 décadas. Igual, antes de pasar la posta a Carlos, quiero decir que
es importante no olvidar también los efectos de mediano y largo plazo. Uno de los mecanismos son las oportunidades y las actividades rutinarias y las víctimas que están circulando y cómo los ofensores pueden aprovecharse de ellas o no. Pero otro de los mecanismos puede ser las carencias económicas, las presiones, los estreses psicológicos, y esto puede tener efecto en el mediano y largo plazo. No solo en que las personas individualmente y en forma desesperada salgan a delinquir por carencias, sino también incluso para que terminen siendo parte del reclutamiento de los grupos de delito organizado. Entonces, ojo con creo que sí muestra que las oportunidades tienen un rol importante en nuestras políticas. Ojo con creer que es lo único que nos tiene que importar de acá en más. Lo último, Carlos. Bueno, a mí me parece que hay algo que es bastante interesante en esto, es cómo uno puede combinar esfuerzos públicos y privados al momento de entender el éxito o los resultados de las políticas públicas. Acá parecería que queda claro que además del esfuerzo público, el esfuerzo privado juega un rol muy importante. Y muchas veces ese esfuerzo está asociado a posibilidades, ¿no? O sea, todos capaz que nos queremos quedar en nuestra casa, no todos podemos, por ejemplo. Hay un trabajo muy interesante y que deja bien claro esto, que es el de Rafael Gunti, un estudiante uruguayo doctorado que está en la Universidad de Nueva York, que muestra cómo los diferentes tipos de ocupación para diferentes zonas de Montevideo muestran posibilidades de confinamiento diferentes por ejemplo, las características de los trabajos. Entonces, ahí yo tengo un aspecto que me parece bastante interesante, que es decir, bueno, las políticas públicas pueden tener un efecto diferente, no solamente por su diseño, sino también por cómo pueden responder las personas localmente, y hay personas o grupos de personas o regiones dentro de una ciudad o barrios que pueden ser mucho más vulnerables, incluso cuando la política esté llegando de la misma manera que está llegando al resto, por características propias, que en este caso está clarísimo, ¿no? O sea, las personas no pueden quedarse en su casa, tienen que salir y por lo tanto no son parte del grupo que disminuye las oportunidades. Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Carlos Díaz, doctor en economía, Nicolás Trachtenberg, doctor en criminología. A los dos les agradezco especialmente la participación, estas explicaciones, y eventualmente volvemos a charlar. Para los oyentes, queda disponible dentro de un rato en nuestro sitio web, bueno, por supuesto, esta entrevista, el antecedente de la entrevista anterior con Nicolás Trachtenberg hace unos meses, cuando abordamos asuntos parecidos a este, y bueno, y el estudio, ¿no? La posibilidad de acceder a este trabajo de investigación.